Bienvenidos a nuestra inmersión profunda de hoy. Hoy nos adentramos en el mundo de las patologías de la construcción. Ya sabéis, esos problemillas que pueden aparecer en los edificios, tanto en los nuevos como en los antiguos. Y la verdad que tenemos un montón de información interesante, desde explicaciones de expertos hasta experiencias reales, que hemos encontrado en comentarios de foros online. ¿Os imagináis descubrir una grieta enorme en vuestra pared? ¿O que el suelo empieza a ceder bajo vuestros pies? Pues de eso vamos a hablar hoy. Exacto. Para que sepáis identificar las señales de alerta, entender las causas y comprender por qué esto es importante para cualquiera que viva en una casa o esté pensando en construir una. Efectivamente, las patologías de la construcción son anomalías que afectan a la funcionalidad, la seguridad, incluso a la estética de un edificio. A veces son fáciles de detectar, como una grieta evidente, pero otras veces son más sutiles, como la carbonatación del hormigón, Que puede estar debilitando la estructura sin que lo notemos a simple vista. Entiendo. Entonces, podríamos decir que las patologías son como enfermedades que afectan a los edificios. Es una buena analogía. Y al igual que con las enfermedades, la detección temprana es fundamental. Cuanto antes identifiquemos el problema, más fácil y económico será solucionarlo. Claro, porque si no, al final nos puede salir muy caro, ¿no? En los comentarios que hemos recopilado, hay gente que se ha encontrado con auténticos desastres por no haber actuado a tiempo. Exacto, un pequeño problema. Si no se trata adecuadamente, puede acabar derivando en daños mayores e incluso en riesgos para la seguridad de las personas. En algunos comentarios se mencionan filtraciones de agua por una mala impermeabilización. Es una de las patologías más comunes. Sin duda. Las filtraciones son un problema muy frecuente, especialmente en zonas con mucha lluvia. Y no solo son molestas, sino que también pueden provocar daños importantes en la estructura, además de favorecer la aparición de humedades sin mojo, lo que puede afectar a la salud de los habitantes. Hablando de causas, ¿cuáles son los principales culpables de estas patologías? Las causas pueden ser muy variadas. Por un lado, tenemos los factores relacionados con la construcción en sí, el uso de materiales de baja calidad, una mano de obra deficiente, fallos en el diseño. Es decir, que si se escatima en la calidad de la construcción, es más probable que aparezcan problemas a largo plazo. Exactamente. Por eso es fundamental invertir en un buen proyecto y en profesionales cualificados, que sepan lo que hacen y utilicen materiales adecuados. Y no solo se trata de la construcción, ¿verdad? En los comentarios también se habla de la importancia del mantenimiento. Por supuesto, un buen mantenimiento preventivo es clave para evitar muchos problemas. Revisar periódicamente el estado de la cubierta, las fachadas, las instalaciones. Puede ahorrarnos muchos disgustos y dinero a largo plazo. En algunos comentarios se habla incluso de colapsos, tanto inmediatos como lentos. Imagino que eso debe ser aterrador. Sin duda. Los colapsos son la consecuencia más extrema de una patología no tratada. Y aunque los colapsos inmediatos son los más impactantes, los lentos, que se producen de forma gradual, también pueden ser muy peligrosos. Porque la degradación de los materiales puede llegar a un punto en el que la estructura ya no sea capaz de soportar las cargas. Y en esos casos, ¿hay alguna señal de alerta que nos puede indicar que algo va mal? Hay varias señales a las que debemos estar atentos. Grietas que aparecen o se agrandan, humedades persistentes, deformaciones en la estructura, desprendimientos de revestimientos. Son algunos ejemplos. Es decir, que si vemos una pequeña grieta en la pared no debemos ignorarla, ¿verdad? Exactamente. Cualquier anomalía que detectemos en nuestro edificio debe ser revisada por un profesional. A veces, una pequeña grieta puede ser un síntoma de un problema mayor, que requiere una intervención específica. En uno de los comentarios, una persona contaba que en su edificio habían intentado disimular una grieta con un cuadro. Menuda chapuza. Por desgracia, es una práctica más habitual de lo que pensamos. A veces, por desconocimiento o por intentar ahorrar costes, se recurre a soluciones superficiales que no resuelven el problema de fondo. Y al final, como se suele decir, lo barato sale caro. Efectivamente. Intentar ocultar una patología en lugar de repararla adecuadamente solo agravará el problema a largo plazo. Ahora que ya tenemos una visión general de lo que son las patologías de la construcción, sus causas y la importancia de la detección temprana, vamos a profundizar un poco más en algunos tipos específicos de patologías. Me parece una idea genial, porque hablar en términos generales está bien para empezar. Pero creo que a nuestros oyentes les interesará conocer ejemplos concretos de los problemas que se pueden encontrar en sus propias casas. Totalmente de acuerdo. Comencemos hablando de los asentamientos diferenciales. Asentamientos diferenciales. Suena un poco técnico. ¿Puedes explicar de qué se trata de forma sencilla? Claro. Imagina que los cimientos de una casa se asientan de manera desigual, como si un lado se hundiera más que el otro. Esto provoca tensiones en la estructura, que se traducen en grietas, deformaciones e incluso desplomes. Es decir, que la casa se va inclinando poco a poco. Menuda imagen.
No me gustaría estar dentro cuando eso ocurre. Desde luego, no es una situación agradable. Y las causas pueden ser diversas. Un terreno inestable, una mala compactación del suelo, una cimentación inadecuada, o incluso la construcción de un edificio pesado sobre un terreno que no está preparado para soportarlo. En uno de los comentarios que hemos leído, una persona mencionaba que en su casa habían aparecido grietas en las paredes después de una época de lluvias intensas. Podría ser un caso de asentamiento diferencial. Es muy probable. La lluvia puede saturar el terreno y modificar su comportamiento, provocando movimientos que afectan a la cimentación. Por eso es tan importante realizar un estudio geotécnico del terreno antes de construir, para conocer sus características y diseñar una cimentación adecuada. Entiendo. Entonces, si vivimos en una zona con mucha lluvia, debemos estar especialmente atentos a la aparición de grietas. Exactamente. Y no solo grietas. También debemos fijarnos en si las puertas y ventanas empiezan a abrir y cerrar mal, si los suelos se desnivelan, o si aparecen desprendimientos de revestimientos. Todos estos síntomas pueden indicar un problema de asentamiento. Hablando de problemas, otro tema que preocupa a mucha gente son las filtraciones. Y no me extraña, porque yo mismo he sufrido alguna en mi casa. Y es una auténtica pesadilla. Las filtraciones son, sin duda, una de las patologías más comunes y también una de las más molestas. Pueden causar daños en la estructura, en los acabados e incluso en el mobiliario, además de favorecer la aparición de humedades y moho, con los consiguientes problemas de salud. Recuerdo que en otro comentario, alguien se quejaba de que tenía humedades en una pared que daba al exterior, justo en la zona donde se encontraba el baño. ¿Qué podría haber causado este problema? En ese caso, las causas podrían ser varias. Podría tratarse de una mala impermeabilización de la fachada, de una fisura en la pared, de una fuga en las tuberías del baño, o incluso de una condensación excesiva debido a una mala ventilación. ¿Cuántas posibilidades, entonces? ¿Cómo podemos ver cuál es la causa exacta de una filtración? Lo primero es realizar una inspección visual exhaustiva de la zona afectada, tanto en el interior como en el exterior del edificio. Y si no se encuentra la causa a simple vista, se pueden utilizar técnicas más avanzadas, como la termografía, que permite detectar cambios de temperatura que pueden indicar la presencia de humedad. Claro, porque a veces la humedad no se ve a simple vista, pero está ahí, oculta tras la pared. Efectivamente. Y si no se trata a tiempo, puede causar daños importantes en la estructura e incluso afectar a la salud de las personas. Pasando a otro tipo de patología, en algunos comentarios se menciona la carbonatación del hormigón. ¿De qué se trata exactamente? La carbonatación es un proceso químico que afecta al hormigón, especialmente al que está expuesto a la intemperie. El dióxido de carbono del aire reacciona con el hidróxido de calcio del hormigón, lo que provoca una disminución del pH y una pérdida de la alcalinidad que protege las armaduras de acero. Entiendo, es decir, que la carbonatación debilita la protección del hormigón y deja las armaduras expuestas. Exactamente. Y cuando las armaduras quedan expuestas al aire y a la humedad, comienzan a oxidarse y corroerse. Y eso puede ser muy peligroso. Recuerdo haber visto imágenes de puentes y edificios con las armaduras oxidadas y corroídas. Efectivamente. La corrosión de las armaduras puede reducir la capacidad resistente del hormigón, provocando grietas, desprendimientos e incluso el colapso de la estructura. ¿Y cómo podemos detectar la carbonatación del hormigón? A simple vista. La carbonatación no es fácil de detectar, ya que es un proceso interno. Sin embargo, hay algunas señales que pueden indicarnos su presencia, como la aparición de manchas blancas en la superficie del hormigón o la pérdida de brillo. Entonces, si vemos manchas blancas en el hormigón de nuestra casa, debemos preocuparnos. No necesariamente. Las manchas blancas pueden deberse a otras causas, como la eflorescencia, que es la acumulación de sales en la superficie del hormigón. Pero, si tenemos dudas, lo mejor es consultar con un técnico especializado que pueda realizar una inspección más exhaustiva. ¿Y qué podemos hacer para prevenir la carbonatación? Lo más importante es utilizar un hormigón de buena calidad, con una relación agua-cemento adecuada, y aplicar un recubrimiento protector que impida la penetración del dióxido de carbono. También es fundamental realizar un buen curado del hormigón durante las primeras semanas después de su colocación. Hablando de recubrimientos, otra patología que se menciona en los comentarios es el desprendimiento de revestimientos. ¿A qué se debe este problema? El desprendimiento de revestimientos, como pinturas, azulejos o yeso, puede tener diversas causas. Una de las más comunes es la falta de adherencia al soporte, que puede deberse a una mala preparación de la superficie, a la utilización de materiales incompatibles o a la presencia de humedad. Recuerdo que alguien comentaba que en su casa se ven desprendido algunas baldosas del suelo. ¿Qué podría haber causado este problema? En el caso de las baldosas, la causa más frecuente suele ser una mala preparación del soporte, la utilización de un adhesivo inadecuado
o la aplicación de las baldosas sobre una superficie no nivelada. También puede influir la exposición a cambios bruscos de temperatura o a la humedad. Es decir, que la clave está en una buena base, en elegir los materiales correctos y en una correcta ejecución de la obra. Exactamente. Y también en un buen mantenimiento. Por ejemplo, en el caso de las baldosas del suelo, es importante limpiarlas adecuadamente y evitar el uso de productos abrasivos que puedan dañar las juntas. Y ya para terminar esta segunda parte de nuestra inmersión, hablemos de las grietas. Son una de las patologías más visibles y que más preocupan a la gente. Sin duda. Las grietas son un síntoma muy evidente de que algo no va bien en la estructura. Pueden aparecer por diversas causas, como los asentamientos diferenciales que hemos mencionado antes, la retracción del hormigón, la dilatación de los materiales, o incluso por sobrecargas puntuales. En uno de los comentarios, una persona decía que tenía una grieta en la pared que cada vez era más grande. ¿Debería preocuparse? Depende del tipo de grieta, de su tamaño, de su ubicación y de su evolución. Una grieta fina y estable puede ser simplemente un problema estético, pero una grieta gruesa que se ensancha con el tiempo puede indicar un problema estructural, que requiere una intervención urgente. ¿Y cómo podemos saber si una grieta es peligrosa o no? Lo mejor es consultar con un técnico especializado, que pueda evaluar la situación, analizar la causa de la grieta y determinar la mejor solución. Entiendo. Entonces, ante la duda, lo mejor es no jugársela y pedir la opinión de un experto. Sin duda. En el caso de las grietas, una detección temprana y una reparación adecuada pueden evitar daños mayores e incluso salvar vidas. Hemos hablado de las causas de los síntomas, de la importancia de la prevención. Pero, ¿qué ocurre cuando el daño ya está hecho? ¿Cómo se reparan estas patologías de la construcción? Porque imagino que no se trata simplemente de tapar la grieta con yeso, y aquí no ha pasado nada. Efectivamente, reparar una patología de la construcción no es como poner una tirita en una herida. Requiere un análisis profundo del problema para determinar la causa, el alcance del daño y la mejor solución. En los comentarios que hemos estado revisando, algunas personas mencionan experiencias bastante negativas con reparaciones mal ejecutadas, que en lugar de solucionar el problema, lo han agravado. Por desgracia. Eso es más común de lo que debería. A veces por desconocimiento o por intentar ahorrar costes, se recurre a soluciones rápidas y chapuceras que no abordan el problema de raíz. Y al final, como se suele decir, lo barato sale caro. Totalmente de acuerdo. Una reparación mal hecha puede generar nuevos problemas, ocultar el problema original e incluso poner en riesgo la seguridad del edificio. Exacto. Por eso es fundamental contar con profesionales cualificados, que tengan experiencia en la reparación de patologías de la construcción. Entonces, ¿cuáles son las claves para una reparación exitosa? Lo primero y más importante es realizar un diagnóstico preciso del problema. No se trata solo de ver la grieta o la humedad, sino de entender qué la ha provocado y cómo ha afectado a la estructura. Para eso es necesario realizar una inspección exhaustiva, que puede incluir pruebas y análisis específicos. Claro, porque a veces lo que vemos en la superficie es solo la punta del iceberg. Exactamente. Una vez que se tiene un diagnóstico claro, se puede plantear la solución más adecuada. Y las soluciones pueden ser muy diversas, desde la simple reparación de un elemento puntual, hasta intervenciones más complejas, que implican el refuerzo de la estructura. En algunos casos. Incluso se menciona la necesidad de demoler y reconstruir parte del edificio. En situaciones extremas, sí, puede ser necesario. Pero lo importante es que la solución sea proporcional al problema y que se ejecute de forma correcta, utilizando materiales de calidad. Y siguiendo las técnicas adecuadas. Hablando de soluciones, en los comentarios se habla de la importancia de elegir bien los materiales de reparación. Por supuesto, los materiales deben ser compatibles con los materiales originales del edificio y deben tener las características técnicas adecuadas para garantizar la durabilidad y la eficacia de la reparación. Y supongo que la elección de los materiales también dependerá del tipo de patología que estemos tratando. Efectivamente. No es lo mismo reparar una grieta en un tabique que reparar una grieta en una viga de hormigón. Cada caso requiere un análisis específico y la elección de la materia es más adecuada. Y una vez que se ha realizado la reparación, ¿qué debemos hacer? Es importante realizar un seguimiento para comprobar que la reparación ha sido efectiva y que no han surgido nuevos problemas. Además, es fundamental seguir con un buen mantenimiento preventivo para evitar que la patología vuelva a aparecer. En definitiva, lo que hemos aprendido hoy es que las patologías de la construcción son un problema serio, que no debemos tomar a la ligera. Exactamente. Pero también hemos aprendido que con un buen diagnóstico,
una reparación adecuada y un mantenimiento preventivo. Podemos mantener nuestros edificios sanos y seguros durante mucho tiempo. Well, muchísimas gracias por toda esta información tan valiosa. Estoy seguro de que nuestros oyentes la encontrarán muy útil. Y a todos vosotros que nos estáis escuchando, os animamos a que reviséis vuestras casas con atención. Y que ante cualquier duda consultéis con un profesional cualificado. Recordad, la información es poder. Y en el caso de las patologías de la construcción, puede ser la clave para proteger vuestra inversión. Y lo más importante, vuestra seguridad.